¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo recorrido por la historia de 24 minutos en la historia. Nos da mucho gusto que nos acompañe, pero más que eso, nos da gusto... Ay, ya se me cayeron mis lentes. No. Ahí están, Que nada más tienes unos. Nada más tengo unos. Le decía que más que eso, más que usted nos acompañe, ¿sabe qué nos llena de orgullo y de gusto? Acompañarle a usted en su día. Que nos dé unos minutitos para ser parte de su día. Esperemos que le hagamos un momento agradable, que se la pase tan bien como nosotros nos la pasamos aquí. Así que muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por iniciar esta aventura. Voy a empezar saludando a mis amigos. Hoy estamos otra vez, nada más los que no nos tocaron vacaciones. Fer, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí. Malvadas mujeres, ya vengan. Y que el Álvaro ahí se nos recupere, que anda enfermito. Diego, ¿cómo estás? Lleno de dopamina. Lleno de dopamina, ¿eh? Eso muy bien. Está con nosotros sí, María al pie del cañón. Y está usted, que es lo importante. Así que vamos a empezar. Y nuestro perro productor. Nuestro perro productor que está perdido durmiendo aquí. Está muy a gusto. Muy bien. Hoy, 22 de julio, es el Día Mundial del Cerebro. Bueno, aquí tenemos un experto, por lo menos en algunas de las manifestaciones del cerebro. Le he platicado a usted que Diego es psicólogo clínico, y es que el cerebro puede ser abordado desde la neurociencia, la psicología, la psiquiatría, no sé, digo yo, debe ser de lo más complicado del mundo querer entender qué sucede ahí dentro, ¿no? Sí, Tal cual. Pero decía Diego algo que a mí me sorprende mucho. No me sorprende conociendo a Fer. Decía que hoy se sabe que tenemos tantas neuronas en el estómago como en el cerebro. No tengo números exactos, pero sí. hay neuronas en el estómago, hay neuronas en el cerebro y neuronas, no terminaciones nerviosas como son las de los sentidos, neuronas, así tal cual. O sea que eso de piensas con el estómago, sí existe. Piensas con el estómago y eres lo que comes. Así tal cual. ¿Ves? ¿Ves? Eso explica ¿Y por qué me voltean a ver ustedes? Volteen a ver a la cámara. Sigamos. Hoy es un día también muy importante. Muy importante. Es el Día Internacional del Trabajo Doméstico. Bien. Muy importante. Que no necesariamente, porque hay otro día de la trabajadora doméstica, que es quien trabaja y quien vive de hacer los trabajos domésticos. Hoy es el día del trabajo doméstico. Es decir, esto que parece que es como un arte oculto, ¿no? Porque Se da en automático. Se da en automático. La ropa viene planchada en los automático, platos las camas se tienden solas, la comida aparece. La comida aparece en la mesa, la casa está limpia porque así limpia, es, siempre está ¿no? limpia. Es un trabajal, de verdad, es un trabajal. Ay. Bueno, pues hoy es el Día Internacional del Trabajo Doméstico y es el Día Mundial contra la Minería a cielo abierto. Ok. ¿Qué es la minería de cielo abierto? Las que detonan, Las que son literalmente a cielo abierto, son Sí. las minas en No, las que no... No están. Nosotros cuando hablamos del concepto mina, ¿sí? Pensamos en bajar, ¿no? En bajar. Siempre es un agujero en el Pero cual aquí bajas y también es un sacas. agujero. Esto lo que hace es desmantelas todo, pero está a nivel del piso. Es a muy poco. Pero tiene un impacto ambiental brutal, ¿no? Brutal, porque encuentran de pronto que debajo de este bosque a tan Hay solo oro. 25 metros hay oro y acaban con el bosque. Entonces, esto es lo que sucede. Son a cielo abierto. A los del litio son a cielo abierto. Y En África muchas son a cielo Aquí abierto. en México tenemos por canadienses, tienen aquí minas. A cielo Muchas, abierto. sí. Entonces, Bueno, pero fíjate, a ver, ya nos vamos a empezar a desviar. Ah. Pero es que un día hay que platicar claramente. Yo entiendo que la humanidad en su conjunto está buscando soluciones a la contaminación ambiental. Y hoy se nos ha dicho que una de ellas es los autos eléctricos. Sí. Muy bien. Pero los autos eléctricos había que verlos desde muchos ángulos. Las baterías de litio, lo que nos decía María, parece ser que conseguir el litio, procesar el litio, hacer de eso baterías y luego procesar las baterías que se echan a perder, Mucho más contaminante tienen una que un coche contaminación de- brutal, ¿no? Es que yo creo que algún día Ana lo decía en uno de los programas, es muy difícil balancear el desarrollo económico
con la explotación Sí, del de con, recursos, con claro. con la protección ambiental. Sí. Entonces es muy complicado lograr mantener el desarrollo económico, las nuevas tecnologías, porque hablamos de al rato de las carreras de autos y demás, y que corrían autos de vapor o eléctricos o a gasolina, y que triunfó el de gasolina, y ahora se dejó de desarrollar los autos, y ahora los autos eléctricos son la novedad, pero lastiman mucho el medio ambiente, Sí. contaminan, hacen muchas cosas, Oye, entonces es ¿te dicen terrible. que es más contaminante tener un coche eléctrico por el hecho de la batería de litio que uno de gasolina? Sí, porque al final... Está la humanidad, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, Diego. Está la humanidad en un momento en que está buscando soluciones. El problema es que, creo yo, ustedes ayúdenme, que lo que tú dices, cuando la solución no se toma meramente Económica. por datos, Por- sino que vienen las grandes empresas y dicen, no, podríamos echar a andar un auto con agua y producir vapor de agua en lugar de gases contaminantes, pero ¿y mi negocio dónde queda? No sé, hay una cantidad de cosas que uno oye en torno a esto. Y sucede con los gobiernos en Latinoamérica, ahorita que hablamos de esto. Muchos gobiernos pues requieren dinero para sus programas sociales, para Para lo que hay todo, que hacer, claro. para lo que hay que hacer. Y resulta que viene una compañía extranjera y dice, oiga, yo voy a explotar Le pongo- tal, yo o pongo una fábrica o hago, y entonces dice, sí, el dinero me va a servir para otras cosas, pero lastima. Que eso es lo que está sucediendo, por ejemplo, que fue la respuesta del presidente, del premier indio, Ajá. a Donald Trump cuando le puso aranceles. Le puso una barbaridad de gracias, que le puso aranceles hasta una isla con pingüinos, ¿no? Vamos ahí, lo que tú me digas. ¿Y qué dijo el premier indio? Le dijo, oiga, está muy bien, ¿eh? Bueno, es que a él se le dice premier. El primer ministro indio, pero se le dice premier indio. ¿Qué le dijo a Donald Trump? Dijo, sí, nomás que ¿sabe qué? Yo le voy a cobrar el impuesto ecológico, porque todas las empresas contaminantes de los Estados Unidos nos las mandan para acá. Sí. No solo por la mano de obra, Bueno. nos la mandan porque no quieren contaminar allá y sí contaminan acá. Bueno, Entonces le voy a las poner un grandes- impuesto ecológico. Las grandes tragedias, aquella ¿Te acuerdas la de la Unión Carbide? La de Unión Carbide que acabó con... Producía pilas Radiovac, entre otras cosas, y producía No, químicos. era al revés, era Neverready, ¿no? Everready. Neverready, no, Y no mató le eches una- la culpa al otro. Mató, No, mató no. hacían un producto químico y se les fue al aire, falló montaban lo que dice el premier indio, o sea, mandaban a montar fábricas de alto riesgo en territorios claro. allá, si se fastidia. Oye, ¿te parece no que nos pasa pongamos a nada. trabajar? Sí. Luego les pongo aquí la tragedia para que vean. Esa fue Sí, importante. esa fue importantísima. Mató a muchísimos. Bueno, y hablando de coches, Algo ibas a decir. Ajá. Que Diego. la luz en el horizonte, que parece que el gobierno chino invirtió este año más en energías renovables que en energías carbono tipo I, bueno, eso está importante. unas por otras. Y China lo que invierta poquito es un montón, ¿no? O sea, Y parece que ya sobrepasó. lo que invierta China Que es un muy montón. importante Sí. porque él es el productor más grande de Bueno, baterías es para que, autos. es que hemos visto, digo, no, ya nos vamos a poner a trabajar, pero oye, las imágenes, aquí les vamos a poner una, le voy a pedir a nuestro productor que nos busque imágenes, es que cuando las ciudades chinas se contaminan, Sí. no ves nada. Bueno, pues O sea, las Olimpiadas, ¿te acuerdas? Claro. Que tomaban las imágenes fuera del estadio y no alcanzabas a ver el Sí, estadio y así es. dentro. El partido es Sí. terrible. Bueno. Por eso ellos estaban muy acostumbrados a usar cubrebocas antes de la pandemia. Pero que por favor los chinos no anden comiendo sopa de murciélago. Porque ya ven cómo nos fue a todos. De pangolín. Ahí nació la bronca. Un señor que le dijo a su mujer, ¿me haces una sopita sopita. de pangolín? Y aquí estamos. En 1894 finaliza la primera carrera automovilística de la historia entre París y Rouen. No sé cuánto sería esto, no muchos kilómetros, supongo. No, porque organizada además- por Le Petit Journal. ¿Y esto por porque qué es importante, Fer? Porque es la primera vez que se organiza una carrera en forma.
es el nacimiento del automovilismo. O sea, deportivo, 1894 de las debe haber carreras de habido muy coches. pocos coches. Muy por pocos supuesto. coches, y además eran coches de las 3 tecnologías. Había de vapor, Hijo. había de gasolina. ¿Quién ganó? No y había- sabemos. no me- Gasolina, supongo, ¿no? ¿Gasolina y qué más? Ganaron ¿Gasolina y cuál era el otro? ¿Vapor? gasolina, vapor y eléctricos. Eléctricos. Eléctrico, por supuesto. Bueno. El auto, el primer auto, hay más. El concepto del auto eléctrico es anterior al de gasolina. Lo que pasa es que era más fácil la gasolina. El problema del auto eléctrico siempre era su poca duración y lo que tardabas en recargar. Tesla, no la empresa, sino el científico, Tesla, tiene una patente de un auto eléctrico. Sí. ¿Sí? Desde entonces, por eso Tesla se llama Tesla. O sea, la empresa que hoy vemos Ajá. tiene el nombre de quien, bueno, fue un gran científico, Tesla. Además, también llevado por una trama ahí medio, medio novelesca, ¿no? La historia de Tesla es novelesca. Ganaron de Dion Bouton, Peugeot y Panhard Levasseur. Solo queda Peugeot como marca. Peugeot. Peugeot. Fíjate qué Franceses. Oh, qué interesante. Y lo interesante es que de ahí se empieza a reglamentar las carreras como son, y las primeras carreras no son en un circuito, son Son en ruta. en ruta. Y la fascinación brutal de las sociedades modernas por las carreras de autos, ¿no? Por las carreras de autos. Porque es la tecnología, es Pero la... siento que resurgió mucho a partir del documental de Netflix, de la serie documental. Bueno, de para Netflix de la ustedes, pero aquí Fer, a ver, yo le voy a platicar algo. A ver, no, ya sé, pero... Aquí Fer ahorita- fue corredor de autos. Tanto como corredor, Sí, fue como- participante. Bueno, ¿corriste autos en la Panamericana? Sí, Pues corrí eso te hace autos, corredor de autos. Sí. ¿Cómo no? Y corrí, o sea, nos divertimos mucho. Bien, Corrí autos en ¿Tienes fotos de esa época? ¿Nos las mandas para que te vean corriendo autos? Ya debo de tener, sí. Por favor. Tengo algunas. A ver, las pondremos aquí. aquí. Corrí con un querido amigo que perdí precisamente en un accidente en una carrera. Sí, y un abrazo a toda mi querida familia Solana y en especial a mi jefe Nanán Solana. Gran corredor, gran persona, gran amigo. Para que vea usted, así como lo ve, ¿cómo lo ve? Si todos tenemos. Ahora, 1934. Platícale a Diego quién fue John Dillinger. Es que yo... Porque es que lo digo así porque cuando estabas preparando el programa, estábamos viendo esta efeméride y se la digo de una vez. 1964 en Chicago, John Dillinger, un gángster que fue nombrado enemigo público número 1 en los Estados Unidos, finalmente un día como hoy del 34 muere abatido por las balas del FBI. Pero platícale a Diego quién fue John Dillinger. John Dillinger fue famoso porque se consideró un héroe después de la caída del 29 de la bolsa. Ajá. Y demás. Este hombre empezó a asaltar bancos, era un asaltabancos americano. Y con un grupo de delincuentes asaltaban bancos. Y tenían una característica: en aquel entonces no podías comprar una pistola fácilmente en los Estados Unidos, pero sí podías comprar una ametralladora. Cosas de las reglas de esa ciudad. Y él se volvió un símbolo porque entraba con la ametralladora, bajaba del auto, Pero entraba y robaba. tenía su parte social, porque él nunca le robaba a los cuentavientes. Él le robaba el banco. Y claro, y entonces en ese momento hacía su campaña también de redes sociales. No había redes sociales, pero había periódicos. Y él se las ingeniaba para darle entrevistas a reporteros de periódicos cuando estaba buscado por todos Y los Estados Unidos. estuvo en la cárcel, huyó de la cárcel porque era un hombre muy brillante, y lo detiene una mujer que era una alcaldesa de alguna pueblo, y entonces lo detiene y dice: de mi cárcel no va a huir, y huye de la cárcel. Y le manda a Ford Motor Company una carta diciendo que muchas gracias, que él roba coches Ford porque son los más rápidos. Entonces era un tipo muy interesante. Era un tipo Sus muy redes interesante. sociales eran- Él en una entrevista se gana al público norteamericano. Son de estas historias en las que el malo es como apapachado por la sociedad. Porque, como Bonnie Clyde, un O así poco. Robin Hood. Un Robin Hood, porque él decía, él en una entrevista dijo: a ver, yo no le robo a nadie. No, ¿cómo no? Si usted roba bancos. ¿Y al banco quién es?
Yo no le robo a la gente sus ahorros. ¿A alguien le han dejado de dar sus ahorros porque robo el banco? No. Los bancos tampoco le robo a los bancos. Los bancos tienen una aseguradora. Si yo le robo a un banco, la aseguradora le paga al banco, entonces el banco tampoco le robo. Y a la aseguradora le hago el negocio, porque si nadie roba bancos, ¿quién va a contratar sus seguros? Yo no le robo a nadie, decía. Entonces, con este tipo de cosas como la carta Ford, este tipo de declaraciones. Era un personaje. Era un personaje. Pues un día como hoy se le acabó lo guapo. Se le acabó lo guapo. Y además lo traiciona una mujer. Sí, bueno. Va al cine con una mujer y la mujer le dice al FBI, le dice: yo voy a ir vestida de rojo cuando salga con él, y él es Dillinger. Y entonces sale y lo matan porque fue de los primeros que se maquilló, se trató de borrar las huellas dactilares. Fue un hombre muy interesante y hacía una cosa que ya para acabar con esto, salía del banco, ¿no?, con los fajos de billete que llevaba en una maleta y su ametralladora, y tiraba un fajo de billetes. Tiraba un fajo de billetes y entonces la gente se metía a recogerlos y la policía no podía perseguir. Era un personaje. Pues hoy se le acabó lo guapo porque le metieron de tiros los agentes del FBI. ¿Cuánto tiempo nos queda, María? Nos quedan unos 4 minutitos. Bueno, vamos a empezar el tema y si no nos da tiempo lo seguimos porque es muy importante. ¿Usted ha oído hablar de los niños de Morelia? Los niños de Morelia fueron 500 niños españoles exiliados. Que se habían quedado huérfanos. Que se habían quedado huérfanos. No, los padres. Varios eran huérfanos, habían padres que se quedaron allá y otros que ya habían llegado. Sí, pero muchos la gran mayoría son niños que los padres los mandan porque están pasando hambres y penurias y entonces el gobierno de Lázaro Cárdenas los recibe. Esa es la maravilla. Déjame dar la anécdota, o sea, la efeméride. Un día como hoy, México recibe a estos famosos 500 niños de Morelia. Que se manda en Morelia. Los mandan a Morelia, y muchos de ellos se quedan y muchos regresan. Las imágenes son impactantes. Los niños con el puño en alto, ¿no? Porque tenían un sentimiento, desde pequeños era un sentimiento de la República y de lo que estaba pasando. Y ese propio Cárdenas, el que los recibe, hace todo un símbolo, estos niños de este México, de fraternidad, de este México abierto, ¿no? Abierto y que recibe, o sea, a todos ellos. Y luego Cárdenas recibe a los refugiados españoles muchos años después. Esto es en el 37. ¿En qué año llega el Sinaya? Llega un año después, llegan en el 38. O sea, no muchos años después. Bueno, un año después. Un año y cacho inicia después. Ya formalmente la acogida de refugiados españoles. Y terminan de llegar muchos años después. O sea, el último barco de refugiados llega en los 40. O sea, es importante como que la voluntad de un gobierno. Ahí es donde se ve a los gobiernos cómo funcionan, cómo tienen esa voluntad de acoger a la gente. Por eso en Europa, ahora que se pelea tanto con los refugiados, con la gente que viene con hambre y demás, y no se les recibe, deben de voltear a los 30 cuando se recibía. Pero fíjate que hay escenas muy interesantes, porque es que una cosa es la migración, como hoy se da en el mundo, que es por términos económicos y de desarrollo social. O políticos. También los están asesinando en su tierra, ¿no? Pero sí hay que destacar algo, Fer. Yo recuerdo estas imágenes de cuando empieza la guerra en Ucrania, que miles de familias huyen a Polonia. Sí. Y yo recuerdo convoys enteros de españoles yendo por las familias a Polonia, diciéndoles: aquí hay un lugar, y se los llevan a España. Porque el español tiene ese sentimiento. Piensa cuántos españoles no tuvieron una familia rota
que fue recibida en algún lugar del Pues del todos, mundo. casi todos tienen una historia así. Una historia así. Una historia así que Y contar. no solo, digo, nosotros hablamos de México y porque la efeméride es aquí, pero hubo muchos países que también los acogieron. Muchos, digo, la suerte de de la vida es así. Muchos fueron a dar a la Unión Soviética también. ¿También? Muchos fueron a dar Argentina también Hay abrió en sus Francia. puertas. Francia. En Francia, Francia. el maquisard. Claro, lo que pasa es que Europa no era un lugar Seguro. seguro porque venía la Segunda Guerra Mundial. Venían los nazis. Venían los nazis, o sea, salías de Guatemala para entrar a Guatepeor, entonces buscaban lugares como América. Para México fue un lugar fácil. Ya nos vamos a ir a Ya corte. nos vamos. ¿Ya? Bueno, medio avanzamos. Le prometemos que ahorita nos ponemos a hacer la chapa. Ahorita le damos Usted váyase por un velocidad. cafecito, nosotros aquí vamos a hacer lo propio y estamos de regreso con usted en un minuto. Estamos de regreso con usted aquí en 24 Minutos en la Historia. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos haciendo un recorrido por lo que ha sucedido un día como hoy, martes 22 de julio. Bueno, no martes, un 22 de julio, para usted saber en qué día cayó. ¿En qué eso, ¿no? día cayó? Alguno en Marte seguro. Alguno es martes seguro, pero bueno, Había un personaje que ahora sale en la televisión que le dices, ¿qué fue el 17 de septiembre del 42? Jueves. Y sí, ¿sabes? ¿sí? Sí, es en serio. Incluyendo días... Sí, días festivos. Bueno, hasta meses, años bisiestos y todo. ¿Sabe qué día cayó? ¿Tú te acuerdas de un programa que eran los 64,000 pesos? El gran premio de los 64. Y era un hombre, una mujer que era experto en un tema y le iban haciendo preguntas cada semana, cada vez más complicadas. Y ¿no? entonces decía, ¿los recibe o le va? O va por los... Sí, porque era todo o voy. nada, ¿no? Ahí no Todo o nada. Si perdías, lo perdías todo. Sí. Y hubo gente que habló de Gustav Mahler. Me acuerdo que yo no tenía ni idea quién era cosas, Gustav ¿no? Mahler. Y Yo vimos no el tengo programa. idea de quién es. Un músico alemán, pero esta mujer sabía más de Gustav Mahler que Gustav Mahler. No, impresionante. Fíjate, vamos a hablar que en 1946, un día como hoy, se crea la Organización Mundial de la Salud. Ok. ¿No? Esto que fue tan relevante en la pandemia, todos oíamos, la OMS propone, sugiere, pide, investiga, hace. Países como México se pasaron eso por el arco del triunfo, les valió. Aquí el doctor Muerte hacía lo que se le daba la gana y el detente del presidente aquel. En fin, puras babosadas. Hoy, nos decías, Diego, por ejemplo, fíjate cómo es la vida. Estados Unidos no pertenece a la Organización Mundial de la Salud. Sí, decreto de este término que se separó. Otro presidente Otro con divorcio. sus propias ideas. Son Yo no antivacunas. El Decían que secretario de había que Salud. inyectarse cloro. Claro. Claro, sí es cierto, Sí, la sí, pandemia es de lo primero que dijo Trump. Sí, Nueva York tuvo una de las cosas más terribles de mala praxis de los gobiernos, ¿no? Claro. Impresionante. Y es que el tema antivacuna, por ejemplo, el secretario de Salud de los Estados Unidos actualmente es antivacuna. Dice que las vacunas- Hijo de republicanos famosos, ahora está... No, hijo de No, demócratas, de demócratas, famosos, ahora está con los republicanos. Es un Kennedy. claro, es un Kennedy. Es un Kennedy Es que hijo hoy... de Robert. ¿No? Y está peleado con el que es nieto de JFK, Jack Schlossberg. Ajá. Sí, están peleados a muerte. Para que veas tú. Cosa muy emocionante. Ahora, Es de novela. Sí, es de Los novela. Kennedy son Es de de novela. sí. Es de Lola. Sí. De Life. Ellos son de Life. De Life. Pero, ¿cómo? O sea, la importancia de una organización como la Organización Mundial de la Salud debería ser justamente que algo tan importante para la humanidad como la salud pública no dependa del capricho de una persona. Que no puedas no bajarse puedas, que del no camión. Oiga, a mí no me No, a cae mí bien no me lo que gusta. dicen, no.
y me bajo, y bajas a toda una nación. Y bajó además lo importante de lo que lo terrible de lo que ha hecho esta nueva administración, que no le veo que sea muy administrada, es, sí, lo que ha quitado recursos a grandes instituciones que ayudan a la salud del mundo. Y es ahí, a es Médicos una vez. Sin Con Fronteras. el nuevo Claro. bill que acaba de pasar, muchos de los hospitales, miles de Big hospitales Beautiful están Bill. cerrando, pero Claro. están cerrando no los hospitales de las ciudades, los de los pueblos, los de Claro. las zonas más alejadas. Y está, o sea, toda esa gente, porque Estados Unidos es grande espacialmente. No, Claro, no llegas a todos tienes lados. una emergencia. Es que uno tiene la idea de que Estados Unidos es Nueva York, Los Es Ángeles, Nueva York, Los Chicago. Ángeles, San Francisco, Washington. Pero cuando vas a Nueva York más abierto, más, o sea, porque por ejemplo profundo. Arizona, Nevada, pues Nevada es Las Vegas. Y ya. Y luego es un desierto. Sí. Y hay pueblos y hay ciudades pequeñitas. Y esas ciudades no tienen el grado de acceso a tecnología, salud, de infraestructura que tiene un neoyorquino, alguien que vive en Los Ángeles, en Chicago, en la misma grandes ciudades, ¿no? O sea, también es... Y bueno, por no decir que el presidente Trump también terminó y ya dio caput a la Secretaría de Educación. No hay una Secretaría de Educación federal. En fin. Uy. Bueno, un día como hoy... Bueno, se puede leer una magnífica novela, The Road de Kodak, ¿no? Que habla de ese camino de la Ruta 66 que Ajá. va por toda esta Norteamérica profunda, ¿no? Que Exacto. era de Los Ángeles a Chicago. Era la Bueno, Ruta y que además hay que 66. decirlo, digo, esto ya parece badajeando, ¿no? Pero que es un programa de análisis político que hacemos. Pero a ver, ese Estados Unidos profundo, ese América profundo, es el que no está en las grandes ciudades, el que está ahí es el que votó por Trump. Es ese americano que se siente desplazado, que siente que no le han hecho justicia, que de alguna manera se inventó que los migrantes le quitan fuentes de empleo, cuando es un empleo que sabemos que no quieren hacer. Ese es esa América profunda, es la América profunda que apeló al voto Trump de ellos. Que Diego Y que hoy está... Diego conoce bien, él ha trabajado Debería de ser particularmente preocupante que esté dejando que su base de, claro, de bueno. votantes esté muriendo. Bueno, pero así Sí. pasa. Pero Diego trabajó con gente en Nueva York, con migrantes Con y con migrantes. todo. Comunidad migrante. Él los conoce bien y es increíble que puedan votar es como el harakiri, ¿no? Ah, bueno, sí hay la gente de estas comunidades a las que ataca todo el movimiento MAGA que vota por MAGA. Es una cosa Claro. impresionante, completamente fuera de toda Es realidad. lógica, ¿no? Sí. Votas por quien te va a dar... Bueno, sí. vamos a ponernos a trabajar. Me parece muy bien. ¿Les Ahora, parece? Sí, porque ¿cuánto nos queda? 4 minutos. En 4 pero minutos rápido. Venga, platícanos del movimiento del 68 y por qué hoy es un momento importante. bueno, Hablando de esos movimientos sociales que terminan por adoptar o no a regímenes políticos, un día como hoy da inicio formal, en 1968, lo que conocemos claramente como el movimiento estudiantil del 68, que fue mucho más que estudiantil. Sí. Fue sindical, fue muchas cosas, ¿no? Pero, o sea, hoy se celebra que nace el movimiento por una pelea. Sí, claro. Sí, entre la prepa. Entre sí, dos porras. De hecho, era entre dos porras de fútbol. Entre el IPN y el... son en la prepa y son. Y juegan fútbol americano. O sea, todo empieza por un juego de fútbol americano entre burros blancos del Politécnico. No, se pelean entre dos dos prepas, pero no son Son no son porras. del instituto, no, son gente, estudiantes se pelean, se arma un broncón. ¿Estudiantes de la UNAM? Y hay una, Ah. y hay una represión muy especial, son preparatorias, ni siquiera son universitarios. Aunque dependen de la... Sí, están pero se pelean y hay una represión bestial de lo que en aquel entonces llamaban los granaderos,
tiran con una bazuca La la puerta de la Prepa 2, la destruyen en San Ildefonso y demás. Se arma una bronca. ¿Tú sabías que hay un dato ahí que muy poca gente sabe? ¿Qué es? Que yo se lo Que mostré un igual día a yo mis hijos. tampoco lo sé. ¿No? Que cuando tú vas por esta calle en la que está San Ildefonso hoy, Sí. que era la prepa, Sí, en la acera de enfrente sí. hay tres puestas en bronce, 3 estrellitas así pequeñas, 3 como asteriscos. Ok. Eso está señalando ¿Dónde estaba parado? dónde pusieron el tripié donde iba la bazuca con la que dispararon. que dispararon. Y Bueno, tumbaron la puerta. disparan, luego se reconstruyó la puerta, pero rompieron la puerta, un monumento, y se ve la salvajada de lo que era la fuerza pública en ese momento. Los estudiantes se une el Instituto Politécnico Nacional con la universidad y se crea el movimiento que termina en Tlatelolco el 2 de octubre. Sí. Ahí se acaba la represión porque ya viene la Olimpiada. También hay que decirlo, ningún movimiento social por sí mismo tiene la fuerza de trascender en un momento político y económico y social si no hay un malestar acumulado. Ah, sí. Y ya en el 68 se venía saliendo de un modelo político, bueno, totalmente autoritario, enquilostado, veníamos de... El mundo estaba evolucionando más rápido de lo que la sociedad podía asimilarlo. Y también hay que decirlo, el movimiento del 68 es también la manifestación de un descontento acumulado de años ya. Y de jóvenes, porque Claro, sobre todo de finalmente, jóvenes. Perdón, nos tenemos que ir, pero nada más digo rápidamente, es el Mayo francés Claro. en México. Sí, está todo el movimiento de la primavera en Francia. Francia. En contra de Gaulle allá, aquí en contra de Díaz Ordaz. La primavera checoslovaca también tiene mucho que ver. La revolución cubana influye importantemente en nuevas formas de pensamiento político. Y México un régimen totalmente cerrado y autoritario, y pues Díaz Ordaz al frente, ahí nomás le digo eso. Y ahora que se ponía buenísimo nos tenemos que ir. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, gracias por estar con nosotros en este momento, espero lo haya disfrutado, nosotros lo hemos disfrutado mucho, disfrutamos mucho de Diego, gracias, mucho de Fer también, de María, pero sobre todo disfrutamos de su compañía. Muchas gracias, hasta la próxima. Estamos... Mientos. Pero Vamos a yo ver te voy a si- decir una cosa, Fer.